La Segunda Guerra Mundial no se decidió en un solo día, ni en un único campo de batalla. Desde las heladas estepas soviéticas hasta las inmensas aguas del Océano Pacífico, hubo enfrentamientos que cambiaron para siempre el rumbo de la historia. En este video recorreremos las 10 batallas más decisivas de la Segunda Guerra Mundial, analizando por qué fueron auténticos puntos de inflexión y cómo sus consecuencias todavía se sienten en el mundo actual. Algunas son ampliamente conocidas. Otras, aunque menos famosas, fueron igual de determinantes para el desenlace del conflicto más devastador que la humanidad haya conocido. Nuestra lista comienza con la Batalla de Francia, librada el 10 de mayo de 1940, Alemania lanzó una ofensiva relámpago que sorprendió por completo a los aliados. En lugar de atacar de frente la línea Maginot, las fuerzas alemanas atravesaron el bosque de las Ardenas, considerado casi imposible para un avance de tanques, rompiendo rápidamente las defensas francesas. La velocidad del ataque provocó el cerco de cientos de miles de soldados aliados en Dunkerque. Aunque más de 330.000 lograron ser evacuados, Francia quedó prácticamente indefensa y firmó su rendición apenas 6 semanas después del inicio de la invasión. Con esta victoria, Hitler pasó a controlar gran parte de Europa Occidental y el Reino Unido quedó solo frente al Tercer Reich. Fue una de las campañas más rápidas y decisivas de la guerra, demostrando al mundo la efectividad de la guerra relámpago. Sin embargo, esta aparente invencibilidad no duraría para siempre. En octubre de 1941, Hitler lanzó la Operación Tifón con el objetivo de capturar Moscú antes del invierno. La caída de la capital soviética habría supuesto un golpe político y logístico devastador para la Unión Soviética. Sin embargo, el clima extremo que llegaba a los 40 grados bajo cero, las enormes distancias y la feroz resistencia del Ejército Rojo al mando del general Zhukov, sumadas a la incapacidad de mantener la línea de suministros, frenaron el avance alemán a tan solo unos cuantos kilómetros de la capital soviética. En diciembre, una gran contraofensiva soviética obligó a la Wehrmacht a retroceder por primera vez en la guerra. Esta era la primera gran derrota terrestre de Alemania, y el mito de su invencibilidad comenzaba a desmoronarse. La Segunda Batalla del Alamein, librada desde el 23 de octubre al 11 de noviembre de 1942, fue una batalla del Teatro de Operaciones de África del Norte de la Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar cerca de la estación ferroviaria egipcia de El Alamein. Las fuerzas británicas dirigidas por Bernard Montgomery detuvieron el avance del Afrika Korps de Erwin Rommel. Tras semanas de intensos combates, los aliados obligaron a los alemanes e italianos a retirarse. La victoria aseguró el Canal de Suez, protegió las rutas hacia Oriente Medio y marcó el inicio del fin de las fuerzas del Eje en África. La Batalla del Mar del Coral fue una gran batalla naval librada del 4 al 8 de mayo de 1942 en el frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, recordada históricamente como el primer combate de la historia entre portaaviones. Fue una confrontación revolucionaria porque las flotas enemigas nunca llegaron a avistarse ni a dispararse directamente entre sí. Toda la acción ofensiva fue ejecutada por aviones embarcados. El Imperio del Japón planeaba ejecutar la Operación No, una estrategia diseñada para invadir Port Moresby, Nueva Guinea, y Tulagi, Islas Salomón. El objetivo japonés era aislar por completo a Australia de los suministros provenientes de los Estados Unidos y asegurar su flanco sur en el Pacífico. Sin embargo, la inteligencia aliada logró interceptar y descifrar los códigos de comunicación nipones, permitiendo a la Armada de los Estados Unidos posicionar a tiempo sus portaaviones en la zona de invasión. Aunque terminó sin un vencedor claro, la Batalla del Mar del Coral fue histórica. Lo más importante fue que Japón tuvo que cancelar su invasión de Port Moresby, frenando su expansión hacia Australia y preparando el escenario para un enfrentamiento aún más decisivo. Después de la derrota sufrida en Stalingrado, Hitler buscaba recuperar la iniciativa en el frente oriental con una ofensiva que destruyera el gran saliente soviético alrededor de la ciudad de Kursk. La operación, conocida como Operación Ciudadela, comenzó el 5 de julio de 1943 y reunió a cerca de 2 millones de soldados, más de 6.000 tanques y cañones autopropulsados, además de miles de aviones, convirtiéndose en una de las mayores batallas mecanizadas de la historia. Sin embargo, los soviéticos ya conocían los planes alemanes gracias a sus servicios de inteligencia. Durante meses construyeron varias líneas defensivas con millones de minas, trincheras, obstáculos antitanque y posiciones de artillería.
Cuando la Wehrmacht atacó, encontró una resistencia mucho mayor de la esperada. El enfrentamiento alcanzó su punto culminante en Prokhorovka, escenario de uno de los combates de tanques más famosos de la guerra. Aunque durante décadas se exageró el número de vehículos involucrados, la batalla simbolizó el enorme desgaste sufrido por ambos bandos. Finalmente, los alemanes fueron incapaces de romper las defensas soviéticas y tuvieron que cancelar la ofensiva. Tras la victoria japonesa en los primeros meses de la guerra, Estados Unidos necesitaba pasar a la ofensiva. Ese momento llegó el 7 de agosto de 1942, cuando los marines desembarcaron en Guadalcanal, una isla de las Islas Salomón donde Japón construía un aeródromo capaz de amenazar las rutas entre Estados Unidos y Australia. Durante más de 6 meses, ambos bandos lucharon en tierra, mar y aire. La isla fue escenario de violentos combates en la selva, ataques nocturnos y grandes enfrentamientos navales como la batalla naval de Guadalcanal. Las enfermedades tropicales, el hambre y el agotamiento fueron tan peligrosos como el enemigo. Japón perdió miles de soldados veteranos, numerosos barcos y una gran cantidad de pilotos experimentados que no podía reemplazar. En febrero de 1943, las fuerzas japonesas evacuaron la isla en secreto. La victoria estadounidense marcó el inicio de la estrategia del salto de isla en isla, que permitiría acercarse progresivamente al territorio japonés hasta el final de la guerra. Solo 6 meses después del ataque a Pearl Harbor, Japón planeó destruir los portaaviones estadounidenses que aún sobrevivían. Su objetivo era atraerlos hacia el atolón de Midway y aniquilarlos en una gran batalla naval. Sin embargo, los criptógrafos estadounidenses lograron descifrar parte del código naval japonés y descubrieron el lugar y la fecha exacta del ataque. El 4 de junio de 1942 comenzó la batalla. Mientras los aviones japoneses atacaban Midway, los bombarderos estadounidenses localizaron la flota enemiga en el momento más vulnerable, cuando sus cubiertas estaban llenas de aviones armados y abastecidos de combustible. En apenas unos minutos fueron hundidos los portaaviones Akagi, Kaga y Soryu. Horas después también cayó el Iryu. Japón perdió 4 de sus mejores portaaviones, cientos de pilotos altamente entrenados y una parte fundamental de su fuerza ofensiva. Aunque Estados Unidos perdió el portaaviones Yorktown, el equilibrio naval del Pacífico cambió para siempre. Desde Midway, Japón pasó de atacar a intentar resistir el avance aliado. En el verano de 1942, Hitler ordenó capturar Stalingrado para asegurar el flanco de su ofensiva hacia los campos petroleros del Cáucaso y, al mismo tiempo, tomar la ciudad que llevaba el nombre de Stalin. Lo que parecía una rápida conquista terminó convirtiéndose en una de las batallas más brutales de la historia. Durante meses, alemanes y soviéticos lucharon casa por casa, fábrica por fábrica e incluso habitación por habitación. La ciudad quedó completamente destruida, pero los defensores soviéticos resistieron mientras acumulaban fuerzas alrededor del frente. El 19 de noviembre de 1942 comenzó la Operación Urano. Las tropas soviéticas atacaron los débiles flancos protegidos por unidades rumanas e italianas y rodearon completamente al sexto ejército alemán. Hitler prohibió cualquier intento de retirada, confiando en un puente aéreo que nunca pudo abastecer a las tropas cercadas. El 2 de febrero de 1943, el mariscal Friedrich Paulus se rindió. Cerca de 300.000 soldados del eje habían quedado atrapados, y solo una pequeña parte regresaría a casa después de la guerra. Stalingrado destruyó gran parte del poder ofensivo alemán y marcó el inicio del avance soviético hacia Berlín. El 6 de junio de 1944 comenzó la Operación Overlord, la mayor invasión anfibia jamás realizada. Más de 156.000 soldados estadounidenses, británicos, canadienses y de otras naciones desembarcaron en 5 playas de Normandía: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. La operación fue precedida por una gigantesca campaña de engaño conocida como Operación Fortitude, que convenció a Hitler de que el verdadero desembarco ocurriría en Calais. Como consecuencia, numerosas divisiones alemanas permanecieron lejos del verdadero campo de batalla durante los momentos más críticos. Especialmente sangriento fue el desembarco en Omaha Beach, donde las tropas estadounidenses sufrieron miles de bajas bajo el intenso fuego alemán. Sin embargo, al finalizar el día los aliados habían establecido una sólida cabeza de playa. En las semanas siguientes, millones de soldados y toneladas de suministros cruzaron el Canal de la Mancha.
La liberación de París en agosto confirmó que Alemania ya combatía una guerra imposible de ganar en dos frentes. En el verano de 1944, mientras los aliados avanzaban desde Normandía, la Unión Soviética lanzó una ofensiva que cambiaría definitivamente el curso de la guerra en Europa, la Operación Bagration. Iniciada el 22 de junio de 1944, exactamente 3 años después de la invasión alemana de la Unión Soviética, esta gigantesca operación tenía como objetivo destruir al Grupo de Ejércitos Centro, considerado el núcleo de las fuerzas alemanas en el frente oriental. Más de 2 millones de soldados soviéticos, apoyados por miles de tanques, cañones y aviones, atacaron simultáneamente a lo largo de un frente de cientos de kilómetros. Gracias a una elaborada campaña de engaño militar, conocida como Maskirovka, los alemanes esperaban el ataque principal mucho más al sur, por lo que fueron completamente sorprendidos cuando comenzó la ofensiva. En pocas semanas, el Grupo de Ejércitos Centro prácticamente dejó de existir. Decenas de divisiones alemanas fueron rodeadas y destruidas, mientras cientos de miles de soldados morían, eran capturados o desaparecían. Las fuerzas soviéticas liberaron Bielorrusia, recuperaron importantes ciudades como Minsk y avanzaron rápidamente hasta las puertas de Polonia, dejando abierta la ruta hacia Berlín. Muchos historiadores consideran que esta fue la mayor derrota sufrida por la Wehrmacht durante toda la Segunda Guerra Mundial, incluso más devastadora que Stalingrado. Alemania perdió una parte irreemplazable de sus tropas, vehículos y oficiales veteranos, quedando incapaz de recuperar la iniciativa estratégica. Desde ese momento, el colapso del Tercer Reich era solo cuestión de tiempo.